Muy buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, bienvenidos a este eje sindical constituyente, un espacio, ¿no es cierto?, que hemos denominado de esta manera a través de un grupo de profesionales de distintas ramas. Habemos migrantes, chilenos, chilenas de distintos rincones del país. Y nos hemos puesto el desafío de ser parte activa de este nuevo Chile, sumando a la lucha sindical histórica, las demandas laborales y sociales impulsadas por varias generaciones, pero también queremos representar de alguna u otra manera a través de nuestras invitadas e invitados los intereses de las y los trabajadores. Por eso que nos ponemos a disposición para apoyar la reflexión, la deliberación, la formación activa en aquellas iniciativas que puedan promover la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y también, por supuesto, de la seguridad social. Hoy día vamos a estar con dos importantes invitados. Cada uno representa ideas territoriales distintas, objetivos distintos. Uno tiene que ver con un territorio un poco más acotado, que son las comunas, el cargo de concejal, en el caso de Ñuñoa, y por otro lado, este hito histórico que tenemos hoy día como responsabilidad social, que es modificar la Constitución, porque según el 80% de nuestro país, lo que queremos es justamente ese cambio tan necesario y que ojalá nos pueda representar. Voy a invitar entonces primero al doctor Carlos Aranda, que va, ¿no es cierto?, de candidato por la Concejalía de Ñuñoa con el número 363. Y también me acompaña don Luis Mariano Rendón, independiente, sin padrinos. Nótese. Sin padrinos. Sin... Perfecto. Carlos, Luis Mariano, muchas gracias y bienvenidos a este conversatorio. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Hola Luis, gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, quisiéramos abrir, tal como habíamos mencionado, habíamos conversado recién en antesala, en lo que los pitucos le llaman el backstage, ¿no es cierto?, con el doctor Aranda, ¿no es cierto?, pediatra, ex seremi de salud también, ¿no es cierto?, en el gobierno de la presidenta Bachelet, y estábamos conversando justamente de esta triste partida hoy día del doctor Humberto Maturana, y también en un espacio donde hacen falta las mentes brillantes, en medio de mucha demagogia, mucho populismo, muchas recetas de cocina, muchas listas de supermercado, ¿no es cierto? Y él hablaba de la educación, de que los maestros, los profesores y las profesoras deben ser inspiradores para sus estudiantes, para sus discípulos. Y pareciera ser que en este escenario político actual, no sé cuál es la opinión de ustedes, parece que falta justamente el que tengamos referentes inspiradores, y no solo porque ha decaído la credibilidad, la confianza, el compromiso con las instituciones que hasta algunos decenios atrás eran relevantes para nuestro quehacer social y que hoy día están simplemente anuladas de esta representatividad ciudadana. No sé cuál es tu opinión, Carlos, Luis Mariano. ¿Qué nos está pasando? Lo primero, es un agrado estar en esta conversación y con los permisos de poder cruzar el puente y los ríos. Yo quiero recordar una conversación porque conocía a Maturana en la Escuela de Medicina. Él hizo un comentario, voy a ser lo más breve posible, se juntó con sus alumnos y hablaron de política y les preguntó qué cosas querían hacer en su vida. Y los alumnos respondieron: queremos ser médicos para servir al país, queremos atender a las personas, tenemos empatía y queremos solucionar cuando las personas estén enfermas. El año 79, nuevamente tuvo una conversación con estudiantes de medicina y les preguntó lo mismo y les dijeron: bueno, tenemos que ir al mercado a competir para ganar dinero suficiente para pagar los créditos, etc. Entonces, con eso Maturana demostró la diferencia que hay en esta sociedad que estamos hoy día y la sociedad en la cual él vivió, que él estuvo gratis un año por tuberculosis en el hospital, él estudió gratis en el colegio, gratis en la universidad, y él, el biólogo que fue, tan importante, y hoy día estamos en la competencia, estamos en el mercado, estamos en otra área, estamos especialmente en el neoliberalismo. Entonces, esa reflexión de Maturana es muy importante para que veamos qué es lo que queremos en el futuro, hacia dónde queremos ir.
tenemos que recuperar algunas cosas del pasado que son importantes en las relaciones humanas. Eso yo creo que es una señal, es un mensaje importante de él, y yo lo tomo como médico, como persona, en las relaciones que tengo con mis pacientes. ¿Y en el caso tuyo, Luis Mariano? Bueno, claro, yo creo que tiene que haber una referencia obligada a Humberto Maturana en el día de su partida. Bueno, dentro de nuestra cultura vemos la muerte, claro, como este episodio triste, pero en el caso de Maturana tuvo una vida larga, vivió hasta los 92 años, y sobre todo una vida tremendamente prolífica. Yo creo que es mejor despedirlo más que con tristeza, con aplausos, porque fue un hombre que logró realizarse plenamente y hacer aportes importantísimos desde el punto de vista científico, filosófico, que quizás en Chile yo creo que no valoramos adecuadamente, pero en el extranjero Humberto Maturana es mucho más reconocido que en nuestro país. Bueno, el eterno pago de Chile un poco, ¿no? Pero en el caso de Maturana es particularmente cierto. Yo creo que va a ser reconocido como uno de los grandes de Chile. Afortunadamente el gobierno atinó, declaró duelo nacional porque efectivamente fue una tremenda personalidad, un gran aporte, hijo, como bien señalaba Carlos, de la educación pública, ¿no es cierto?, de ese país, de esa república democrática que con todos sus problemas buscaba la igualdad y lograba por lo menos que distintos sectores fueran accediendo a estos bienes que no eran mercancías, digamos, sino que se entendían como bienes públicos necesarios, a partir de lo cual se adquiría una ética también de servicio público. Y esto, yo también leí un artículo de Maturana, que era el mismo que citaba Carlos, con esa experiencia, ¿no es cierto?, de los profesionales, los estudiantes de medicina, porque claro, cuando alguien recibe la educación en forma gratuita de parte del Estado, naturalmente adquiere un compromiso, un agradecimiento y busca retribuir. En cambio, cuando uno tiene que pagar absolutamente todo y con intereses usureros, bueno, dice, esto yo me lo compré, es mío, y lo usaré para mi provecho personal, fundamentalmente, ¿no es cierto? Es esa, yo diría, retroceso ético que vivió el país en estos años de neoliberalismo, afortunadamente del cual creo que estamos saliendo. Creo que una buena parte de esta sociedad se dio cuenta de que eso era un tremendo engaño, que no construía un mejor país y estamos saliendo. Yo estoy contento por eso. Personalmente, de Maturana, yo tomo su visión respecto del mundo interpretativo en que vivimos. No me voy a ir de aquí en una gran profundidad, pero creo que es tremendamente rico reflexionar sobre que el mundo que vemos en realidad el mundo que nosotros estamos interpretando desde nuestras mentes. Él cuestionaba el concepto de verdad, fíjense en esto. Él decía, bueno, desde la tradición de Nietzsche en adelante, que la verdad no existe. Tiene incluso un poema dirigido a un profesor suyo, y que le decía, no me seques con tu verdad, ¿ya? Dame la duda, dame la reflexión, no me agredas con tu verdad. Un poco esa es la idea. Yo creo que esa es una mentalidad tremendamente liberadora, democrática, transformadora, que creo que está entre los principales aportes filosóficos de Maturana. Oye, sí, por ¿te favor. puedo complementar? Jaime, no nos salimos mucho del tema. No, dale, no. Mira, yo, Luis, esto él lo llama la verdad entre paréntesis, o la objetividad entre paréntesis, porque claro, no existe. Entonces, lo que dice Maturana es muy importante lo que está ocurriendo en Chile hoy día. Lo que está ocurriendo en la política. Los cambios que queremos hacer.
Su reflexión, si la profundizamos, si la analizamos, es muy importante para que podamos llegar a acuerdos. Porque él dice que la verdad es una expresión de nuestras emociones que nosotros explicamos. Nosotros hablamos de nuestras emociones y tratamos de justificarlas como verdad. Y las emociones son distintas en las personas, por lo tanto tenemos distintas verdades. Por lo tanto, cuando yo me aferro a una verdad determinada, ideológica, a un patrón, estoy ciego a la posibilidad de relacionarme, estoy ciego a la posibilidad de conversar con el otro, que es un legítimo otro. ¿No? Entonces, cuando hablamos, las cosas son así, de esta manera, ideología, es imposible que conversemos. Tenemos que tener la posibilidad de abrirnos a ese espacio. Y eso hoy día es muy relevante. Entonces, ¿cuál es la verdad? Dice él. Porque cada uno tiene la suya. ¿Cómo se construye la verdad? En la práctica. En la práctica la verdad se construye en un consenso, en que las personas aceptan ciertas premisas de la realidad, y cuando aceptan y coincidimos en esas premisas, esa es la realidad, esa es la verdad, esa es la moral, esa es la ética. Cuando aceptamos que el divorcio, cuando aceptamos que el aborto, cuando aceptamos morir en forma digna, eutanasia, es ¿por qué? ¿Por qué es verdad? Porque el consenso de la mayoría de la población es lo que es el sentimiento de nosotros, de nuestra experiencia personal, de nuestra experiencia familiar solidaria. Entonces, así se construye la verdad en ese espacio. Y así es como debemos construir la verdad hoy día en la política para llegar a una nueva constitución que permita avanzar a Chile. Pero si nosotros llegamos a esta constitución con patrones ideológicos determinados, fijos, no va a ser posible. Ese es el mensaje de Maturana más importante que debemos relevar. Sí, sí, y si me permites continuar la derivada, digamos, del punto, ¿qué aplicación podría tener esta búsqueda de la democracia, ¿no es cierto?, del reconocimiento del legítimo otro, ahora en el proceso constituyente? Aparte de llegar lo más abiertamente posible, yo creo que llegar con propuestas que nos permitan construir un sistema político donde sea posible el cambio permanente, el dinamismo, que quedemos con antídotos institucionales contra las verdades permanentes absolutas y que tengamos un sistema flexible para irlas cambiando. Yo creo que hay algunas bases de lo que se ha ido construyendo hasta ahora que apuntan en ese sentido. Por ejemplo, esto de que, y sé que es un tema polémico, pero yo veo con muy buenos ojos esto de que la Constitución, el acuerdo que se logró y que finalmente fue refrendado por el plebiscito, esto de que se elabore con 2/3, yo creo que es una buena cosa. ¿Por qué? Porque con esos 2/3 en la Constitución va a quedar lo que sean los grandes consensos del país. No va a ser una Constitución, creo yo, extremadamente detallada, reglamentada, o que intente clavar la rueda de la historia en un determinado sentido, porque los 2/3 lo van a hacer muy difícil. Con estos 2/3 lo más probable es que tengamos una Constitución de mínimos, aquel mínimo común denominador que de una u otra manera nos identifique, si no a todos, por lo menos a 2/3 de los convencionales que lleguen ahí y que después esto sea ratificado por plebiscito por el pueblo chileno, si es que así lo estima. Entonces, en la Constitución quedan esos mínimos, pero luego todo lo demás se discute permanentemente en el futuro órgano legislativo a nivel de ley. Entonces, y reconocemos el derecho a equivocarnos. Se puede dictar una ley por mayoría en un determinado momento y a lo poco tiempo darnos cuenta de que esa ley está equivocada. Bueno, la cambiamos, ¿ya? Y establecemos entonces un régimen democrático vibrante, dinámico, que yo creo que es lo que merecemos y no, bueno, por supuesto no lo que hemos tenido hasta ahora, que es imponer determinada visión antidemocráticamente, sino que irnos a una democracia que permanentemente pueda cambiar, se reconozca el derecho a equivocarse y a enmendar, colectiva y democráticamente. Correcto. Y se reconoce el derecho a... Perdón. Sí, sí. No, es que quiero que entremos pero da mucho deseo de conversar, de opinar sobre esto. Dale nomás. Yo me voy a regir por tu nombre.
Por supuesto ¿no? que sí. Hay un tema que tiene que ver con el territorio que tú pretendes representar en el Consejo Municipal de Ñuñoa, que tiene que justamente ver con la calidad de vida de las ñuñoínas y ñuñoínos, y con esta tradición por más de 20 y tantos años de las inmobiliarias que han destruido el proceso, ¿no es cierto?, y la calidad de vida de la comunidad, no solo de los residentes, sino que también de los usuarios, con mucha alevosía. Esto también se parece a cuando nosotros hablamos del neoliberalismo, parece que como que endulzamos el pastel amargo, y es un capitalismo salvaje, punto, sin eufemismo. En el caso de las inmobiliarias, también pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es tu visión de eso, Carlos? Mira, primero, estoy muy entretenido en esta conversación, entusiasmado. Ojalá que lo siguen también. Quiero decirte que yo creo que hay una duda razonable respecto de que se haya llegado a un acuerdo de 2/3, ¿ya? Porque a mí me parece que ese es un cierre que se continúa con un cierre, ¿ya? Por lo tanto, yo dudo que eso sea conveniente. No sé cómo vamos a tratar ese cierre, ¿ya? Y quería decir eso más. Entre paréntesis, ese tema lo encuentro de dudoso resultado futuro. Ahora voy a entrar en la pregunta específica. Primero, yo vivo aquí hace 40 años, no sé si más que tú, Jaime, más o menos. Más que yo. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo vivía en Montenegro 770. ¿Conocen esa calle? Al lado de Simón Bolívar. Y frente a mi casa, en ese tiempo yo estaba entrando al colegio en el Instituto Nacional. Tenía que tomar el bus 47, creo, de esos buses japoneses, Mitsubishi, y me dejaba en Alameda con Maquia, y de ahí me iba caminando al instituto, corriendo porque siempre llegaba un poco atrasado, soy muy dormilón. Y frente a mi casa había un terreno baldío, y había unas casas callampas, como es el término de la época, en la cual vivían muchos feriantes, ¿ya? Llevaban sus carretones, había una cancha de fútbol, y yo recuerdo eso con muchos años que viví ahí con mucho cariño. Y después de un tiempo médico, ya estuve en muchas oportunidades, me fui a verlo y ya no estaba. Los feriantes, los ciudadanos feriantes, la cancha de fútbol donde jugaban, los árboles, las casitas callampas, se habían ido. Y se habían levantado enormes construcciones. Entonces, uno dice, pucha, Ñuñoa ha cambiado, sí tiene que cambiar. Ha crecido, ha mejorado. Pero hay cosas que no quiero que cambien. Hay cosas que se están haciendo en las leyes del mercado actual que no son convenientes. Y es una de las razones por las cuales yo quiero ser concejal. Y te voy a decir una cosa específica, ¿ya? Y yo creo que se puede hacer porque los concejales no tenemos mucho poder más que supervisar al alcalde. Pero sí podemos tener un poder político por sobre el alcalde en la medida que las ideas que estemos planteando sean sentidas por la comunidad. Entonces yo digo, hay que poner restricciones a la forma en que se construyen estos enormes edificios. Ñuñoa ya los tiene, puso ciertas restricciones, pero no es suficiente porque ponen ruido cuando no corresponden, los desechos de la construcción caen hacia los vecinos, pero eso es transitorio, pero eso se puede regular. Y se debe hacer, y se necesita un buen equipo fiscalizador de la municipalidad. Pero después viene lo otro. Una vez construido el edificio, y lo sé por familiares y amigos, resulta que las personas nuevas o jóvenes no respetan una cuestión que es muy importante para la salud, que es la tranquilidad y el silencio, y el respeto. Eso es vulnerado sistemáticamente. Eso en Europa es impensable. O sea, el mantener silencio para que las personas vivan en buenas condiciones de salud es fundamental. Entonces, muy concreto, la normativa de Chile dice que los ruidos permitidos en el día son de 55 decibeles. En la noche son de 45 decibeles. Pero cuando van a fiscalizar no saben qué decibeles están ocurriendo.
Y sucede que hoy día hay unos aparatos que valen 20.000 pesos, que son unos sonómetros, de lo cual tú puedes medir el ruido y puedes con eso sacar la multa objetiva para que sean sancionadas las personas. Uno. Segundo, la ordenanza municipal es fundamental. La ordenanza municipal de Ñuñoa es muy pequeña, ¿ya? No sirve, no es suficiente. ¿Qué tendría que ordenar qué tendría que decir la ordenanza? Tendría que decir que los mayordomos, los administradores, los que están atendiendo a las personas, deben tener un sonómetro. Sería una obligación. Y cuando alguien reclama, deben ir a ese edificio y medir el ruido que está emitiendo y emitir un documento, y en la segunda oportunidad pasar una multa que debe estar integrada en el reglamento de los edificios, no en los ruidos. Y el procedimiento es que se objetiva a través de un sonómetro. Y en segundo lugar, y esto lo vi como fiscalizador, bueno, se le pasa la multa a la señora, al dueño del departamento, pero resulta que el mayordomo, el conserje, dice, bueno, eso no es mi problema. Yo incluiría en la nueva edificación de la ordenanza municipal que en la administración del edificio es solidaria en las deudas, en las fallas que tienen cada uno de los habitantes de los departamentos. Cuando un habitante de un departamento se pasa una multa, la administración tiene que ser solidaria en esa multa, porque hay una responsabilidad de la administración de que eso se cumple, ya sea en educar a las personas, ya sea en exigirle, o ya sea que vea que con toda su fuerza se va a impedir que esos ruidos se cometan. Eso es una de las razones. Y esto lo digo en particular porque detrás de mi casa están construyendo un edificio en estos momentos, ¿ya? Aquí detrás de Almeida, y me está pasando esto. Entonces, y yo tengo otras propuestas también muy específicas, pero no quiero acapararme el programa, así que voy a explicar cómo y por qué, porque hay cuestiones que son fundamentales, que las quiero decir, por lo menos una de ellas. Gracias. Ya, pero Carlos, vamos por parte porque ya se están enojando los seguidores porque no estoy poniendo las preguntas, y como no quiero poner las preguntas para no anticipar las respuestas de ustedes, entonces, y además me están retando por ahí que no han respetado el protocolo de las respuestas cortas. Y además, yo creo que no respondiste a la pregunta, Carlos. Yo te estoy preguntando por la vorágine y lo que hay detrás de este proceso. Aquí hay procesos de cohecho, hay no respeto por edificios que sobrepasan los 35 y más allá, que el vecino me moleste o no me moleste. Estamos hablando de una calidad de vida para las ñuñoínas y ñuñoínos, más allá de que yo vivo en 3 edificios de 35 pisos, rodeado, en una casa, pero a mí me preocupa el tema de la comunidad, digamos, y lo que hay detrás de las inmobiliarias, que deben tener mucha plata y mucho poder para haber hecho lo que hicieron a destajo. Fíjate que incluso la presión del agua no es suficiente para las casas, y es un tema donde las compañías no se han hecho cargo. Pero mira, Luis Mariano, quiero llevarte a los temas que los ciudadanos nos están preguntando, porque hay que ser consecuente con el estallido social, ¿ya? No hay que hacer como si escuchemos, de verdad. ¿Qué pasa cuál es tu visión del royalty? ¿Qué crees tú que va a pasar con el royalty? Yo creo que evidentemente es necesaria que el país recupere los beneficios que vienen de sus recursos naturales. Hemos desnacionalizado en los hechos nuestras riquezas principales, particularmente el cobre. Todos sabemos que hoy día Codelco explota menos del 30% del cobre del país, el 70% es explotado por manos privadas, dejándole muy poco al país, de manera que esta discusión sobre el royalty, independientemente de la tasa final que se fije, ¿no es cierto? Pero yo creo que ya no puede seguir existiendo este regalo, porque eso es regalarle un recurso natural no renovable a grandes consorcios nacionales o extranjeros. Sí. Creo que eso tiene que cambiar. Me parece completamente legítima la discusión sobre el quantum, ¿no es cierto? Hay quienes dicen que con los niveles que se están proponiendo hoy día quedaríamos absolutamente fuera de rango, sin ninguna competitividad. Mi reflexión sobre eso es que siendo los recursos naturales, los minerales, un recurso natural no renovable, no se trata de maximizar la producción, sino que se trata de maximizar el beneficio
para Chile. Eso creo que es a lo que debiese apuntar, porque todo el argumento que tiende a bajar los niveles de tributación a la minería apunta a la maximización de la producción. Yo creo que eso es un error, particularmente tratándose de recursos naturales no renovables. Claro, y que además el 30% que produce Codelco es el único que colabora en este tema. El 70% parece que fuera oído sordo. Carlos, quiero llevarte a un tema. En Ñuñoa hay una serie de candidaturas que adhirieron o nacieron de una coordinadora cuya propuesta de programa se genera a través de cabildos y asambleas. ¿Conoces tú esa experiencia? Sí, por supuesto, esto fue fortalecido el 18 de octubre, o sea, y muchas de estas organizaciones ahí se fortalecieron enormemente y están presentes y participan en la elección. Y apuntan en gente que tiene muy claro lo que hay que hacer en el futuro, gastan mucho tiempo y energía en pensar en un futuro mejor para el mismo. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo que estas organizaciones se deben participar y van a contribuir a que mejoren las cosas. Ahora veremos los resultados de las elecciones. Estamos en un nuevo escenario, ¿ya? Y en Ñuñoa ha tenido alcaldes de derecha tradicionalmente, ¿ya? Y tiene ciertas características en Ñuñoa que vamos a ver el resultado de las elecciones. Yo espero que podamos tener una nueva alcaldía, una que esté más presente con los cambios del 18 de octubre, del 18, y que podamos hacer esta modificación de la comuna, en la cual, como tú mencionabas, las coimas, ¿ya? Los intereses concertados y una serie de otras cosas están presentes, hay demanda, etc. Perdona, la lista de la derecha tiene un solo candidato. ¿Por qué la oposición sí, claro, no se unió? ¿Por qué tiene 4 candidatos a la alcaldía, por ejemplo? claro, a nosotros nos habría gustado que fuera como en Providencia, pero no, aquí hay toda una conversación previa que no hubo un acuerdo entre los distintos grupos políticos. ¿Ya? Voy a entrar en el detalle, ¿ya? Pero determinado un poco por la ideología, determinado por una serie de causas, no se pudo lograr un consenso, ¿ya? El detalle de la cocina, no estuve en ese momento yo precisamente en el detalle, pero lo conozco. Y es una lástima que hoy día no esté ocurriendo eso, lo cual va a ser más complicado que podamos tener un cambio de alcalde municipal. Eso es, y Jaime, tú me puedes ayudar porque tú también eres de la comuna, tú lo conociste. Yo estuve aquí cuando estaban las barricadas en Irarrázaval, había neumáticos, no se podía pasar. Yo conocí todo eso y después se generaron un montón de asambleas permanentes, ¿ya? Y eso ha continuado, se disminuyó con la pandemia, ¿ya? ¿Por qué? Es una pregunta más sociológica que debemos ver en cada uno de los actores de los distintos partidos, del Partido Comunista, del PPD, del Frente Amplio. No se llegó con la democracia cristiana, no se llegó a un acuerdo. Sí. Hay una pregunta, Luis Mariano, para ti. La voy a poner ahí para que no hayan dudas al respecto a la interpretación. Dice, ¿cuándo tendrá una idea clara, Luis Mariano, ¿no es cierto?, de las nuevas Fuerzas Armadas y Policías para Chile? Me refiero al tipo de doctrina, imagen pública, color, uniforme, etcétera. También quiere disolver la PDI. ¿Cuál es tu percepción respecto a de esa pregunta ciudadana? Bueno, agradezco mucho la pregunta porque se nota que es alguien al que he podido llegar con mis propuestas y que la ha escuchado y que al parecer disiente de ellas, lo que me parece absolutamente legítimo. Efectivamente, la motivación principal que me ha llevado a mí a ser candidato es plantear el hecho de que Chile necesita una nueva policía y unas nuevas fuerzas de defensa. Esto es para hablarlo largo, digamos, pero en corto, decir que las Fuerzas Armadas actuales y policía son, por un lado, una Fuerza Armada y policía tremendamente ideologizadas y con niveles de corrupción altísimos, como hemos sabido. Entonces, a eso suman además la pesada mochila de violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura, respecto de la cual todavía no hay ni siquiera gestos mínimos
que nos hagan entender que hay una reflexión al interior de esas Fuerzas Armadas respecto de la gravedad de lo que hicieron y de la necesidad de repararlo de alguna manera. Por lo tanto, yo lo digo muy claramente, esas Fuerzas Armadas no les sirven a Chile. Son un peligro permanente. Son ese monstruo acechando permanentemente en contra de la democracia. Eso no puede ser. No podemos tener esas Fuerzas Armadas y esa policía que no son las Fuerzas Armadas y la policía de todo Chile, sino que se identifican claramente con un sector social. Rinden culto al golpismo, abierta y descaradamente. ¿Ya? Hoy día recién acababa de tuitear una noticia que apareció ahí en el mostrador, que un ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, de Ricardo Ortega, aparece como uno de los líderes de un partido en formación de ultraderecha, nacionalismo republicano, no sé cómo se llama. Entonces, yo digo, ¿a alguien le puede extrañar eso? Yo creo que es lo más mínimo, porque sabemos que las Fuerzas Armadas chilenas son ideologizadas, son como las Fuerzas Armadas chavistas, pero al revés. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están adscritas a una ideología. Yo no quiero eso para Chile y tampoco quiero lo que existe hoy día. Ni en la Fuerza Armada, ni en la... Sí, ¿cómo? Mariano, y también disolver la PDI, ¿esa es tu también es tu propuesta? No, mi propuesta está aquí en mi... Mira, este es mi folleto, mi panfleto ampliado, mi volante ampliado, y ahí se puede ver entre las propuestas, a ver, ahí está. Es que Juan Carlos preguntaba por eso te dice. Sí, es fin a la policía y fin a las actuales Fuerzas Armadas y su reemplazo por otras. No digo que podamos carecer de fuerzas de defensa ni podemos carecer de policías, no estoy en esa, pero necesitamos otra. Respecto a la PDI, yo creo que la PDI sufrió una degradación durante la dictadura, como todos los organismos represivos, pero al comienzo, una de las cosas valorables del comienzo de la transición del gobierno de Aylwin, particularmente, fue que hubo un proceso de transformación, de renovación, de reforma. De hecho, cuando comenzamos a hablar de la PDI, ¿no es cierto? Antes era la Policía de Investigaciones. A partir de ese momento hubo un cambio cultural, de símbolo, que marcó una diferencia. En el último tiempo hemos tenido una degradación de la PDI, una degradación militarista. Cada vez menos los detectives de corbata, que deberían ser policía civil, y cada vez una fuerza más militarizada, al punto que desfiló en la última parada militar. Una cosa increíble, ni siquiera en la dictadura ocurrió eso. Bueno, ahora le hicieron desfilar junto con Carabineros y junto con la otra rama de la Fuerza Armada. Ha tenido una degradación militarista, sin embargo creo que todavía es una policía, ha tenido también una brigada de derechos humanos, ha colaborado en el esclarecimiento de una serie de crímenes. Yo creo que es posible rescatarla, frenar ese proceso de degradación y rescatarla. No así respecto de Carabineros y de la otra rama de las Fuerzas Armadas, que creo que debemos reemplazarlas por otras. Quiero, doctor Aranda, llevarlo a usted además como ex Seremi de Salud. Me planteaba antes de entrar al programa que estaba muy preocupado por este, no sé si llamarle protocolo, entre el Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto?, el Ministerio del Interior, y que hoy día está permitiendo, ¿no es cierto?, el que los trabajadores puedan, sobre todo de la construcción, puedan acceder a sus fuentes laborales. Y aquí se produce una encrucijada, digamos, entre el acceso al trabajo, la necesidad del trabajo. El propio Humberto Maturana decía, ¿no es cierto?, que uno debería estar en el lugar que quiere estar, pero no todos los chilenos y chilenas tienen esa posibilidad de elegir dónde estar y trabajar en lo que quisieran trabajar y por el sueldo que quisieran trabajar. ¿Cuál es su visión? Porque usted estaba muy preocupado de esa situación. Claro. Hay un oficio en octubre entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior, en el cual el Trabajo le dice que las condiciones están mejor y que permita que los trabajadores, estando en fase 1 y en fase 2, en el periodo de cuarentena de los fines de semana, puedan ir a trabajar en las construcciones, hay cerca de 1000 en Santiago, con ciertas condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, con transporte privado, usando mascarilla y todas las restricciones. Ese es un oficio que, y aquí llama la primera atención, no es de salud. Aquí salud no participó
o no está descrito que pase salud, porque obviamente se verían opuestos a esto. Y eso está ocurriendo hoy día, ¿ya? A mí me preocupa esa situación de esta excepción, ¿ya? Porque es un riesgo para toda la pandemia y para los trabajadores en particular, ¿ya? Entonces aquí corre el hecho de que los trabajadores deberían tener una renta mínima, la que tenían no deberían ser despedidos porque no son problemas de ellos, por lo tanto la empresa privada y los trabajadores, la empresa, junto con el gobierno, deberían hacer un aporte financiero para que eso no ocurriera, ¿ya? Y eso está ocurriendo. Pero quería pasar un aviso. Cuando fui seremi de salud, morían alrededor de 5 o 6 personas en la región metropolitana por accidentes laborales. La principal causa eran los accidentes laborales en las construcciones. Y una de las causas era no usar la guía de seguridad que tiene, que es un cordel que lo asegura a las personas para que si se caen, los sostenga. Eso no ocurría. Entonces eso se llamaba accidentes laborales y yo los llamé negligencias laborales, porque no se cumplía la normativa. Eso es un aviso que es más permanente. Eso es lo que yo opino. Así como hoy día se permiten estas construcciones, son una vulneración de las medidas de seguridad respecto a la pandemia. Sí, yo quería decir algo sobre eso. Mira, yo creo que la política realmente del gobierno en el manejo de la pandemia ha llegado a niveles realmente criminales. No utilizo la palabra frívolamente, ¿eh? De hecho, yo interpuse la semana pasada una querella contra el presidente Piñera y el ministro París por el manejo absolutamente negligente de la pandemia desde el punto de vista sanitario, porque autorizaron durante el pleno auge de los contagios, cuando estaban apareciendo las nuevas cepas, tomaron una serie de medidas para desconfinar a la población, para reabrir actividades económicas, además absolutamente prescindibles. Reabrieron cines, reabrieron casinos, reabrieron gimnasios, autorizaron además misas, nunca le pusieron freno al ingreso de turistas por el aeropuerto, es decir, tomaron una serie de medidas que desprotegieron a la población. Y otro de los abusos que se ha cometido durante toda la pandemia es el disfrazar actividades laborales, actividades económicas como actividades esenciales. Se supone que, de acuerdo a la normativa, los trabajos que se pueden desarrollar cuando estamos en cuarentena son solamente los esenciales, pero con esa categoría esencial ha sido un saco inmenso donde han metido cualquier tipo de actividades que no tenían nada que ver con lo esencial. También interpuse una querella contra el alcalde Alessandri, porque en la misma línea autorizó labores de mejoramiento de colegios durante la pandemia, en fase de cuarentena, algo que no tenía ninguna urgencia. Colegios, además, cerrados, han estado cerrados durante todo este tiempo, pero lo aprovecharon para mejorar los colegios. Uno puede decir, sí, estupendo que mejoren los colegios, pero no poniendo en riesgo a los trabajadores que tenían que trasladarse usando el transporte público en lo más crudo de la pandemia. Entonces, aquí ha habido un manejo realmente criminal, donde por otro lado se ha asfixiado a la población económicamente, retardándole el acceso a sus propios recursos o negándole recursos públicos suficientes para subsistir. Aquí, independientemente de la coyuntura, finalmente tiene que haber un juicio respecto de los hechos cometidos por las autoridades, tanto en el manejo sanitario como desde el punto de vista económico de la pandemia. Ya, voy a dejar la pregunta, Mariano, para la siguiente vuelta, porque ocupaste todo el espacio para eso, pero a la vuelta te hago la otra pregunta que tenía preparado para el tema. Carlos, a tu juicio, ¿cuáles son los dos ejes centrales sobre los cuales tú dices que en caso de ocupar un sillón, ¿no es cierto?, en el Consejo Municipal, sí o sí necesita Ñuñoa para el próximo periodo? O sea, Ñuñoa, si nosotros comparamos Ñuñoa con muchas comunas, es más aceptable la calidad de vida aquí en Ñuñoa, pero deja mucho que desear. Hay muchas cosas que se pueden hacer fácilmente y hay que hacer las presiones políticas. Ya decía, no existe la ordenanza suficiente, ¿ya? Y, respecto de ruido, respecto de construcciones. Pero hoy día está pasando algo que encuentro que puede ser muy grave.
es que yo me atiendo y yo voy a la farmacia comunal y yo compré un medicamento que en el comercio cuesta 60.000 pesos frente a una mida, y ahí cuesta 27.000 pesos. Hoy día hay muy pocos medicamentos en la farmacia comunal de Ñuñoa. Entonces, lo que uno se comenta es que hay una colusión entre la autoridad y las farmacias particulares para que esta situación ocurra. Tiene que haber pedido que haya una explicación de por qué no existen los medicamentos y la diferencia de precio enormemente. Ese es un tema netamente municipal, de gestión municipal y de estarme dentro de la dirección de la municipalidad para operarlo. ¿Ya? Y dejar claro que aquí no hay empresas con estas farmacéuticas que tienen precios tan altos. Ese es un tema que yo creo que se debe arreglar, dentro de las cuestiones específicas que tú me preguntas, Jaime. Uh-huh. Correcto. ¿Se cortó Mariano, la comunicación? Sí. Se estuvo cortando, ¿Aló? Carlos. Mariano, en la constitución actual, hecha por Túzar y sus amigos, sin la comparecencia, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, de ningún poder, además ciudadano, no aparece el derecho a huelga. No está habilitado, hoy día tampoco aparece el derecho a la negociación colectiva por ramal. A tu juicio, ¿eso debiera estar sí o sí, o no es tan necesario que esté en la próxima Constitución? Yo soy partidario de que esté. Creo que el derecho a huelga es un derecho básico de los trabajadores y creo que debiese quedar escriturado, creo que debiese estar entre esos mínimos de la nueva Constitución. Y si soy electo voy a luchar porque así sea. Sin perjuicio de ello, habrá que reforzarlo posteriormente en el nuevo órgano legislativo democrático. Uh-huh. Perfecto. Carlos, quedamos pendientes con... Nos planteaste el tema de la farmacia, que es un tema muy, muy importante, sobre todo para en general para la familia, pero para la tercera edad. ¿Cuál sería el otro eje necesario, absolutamente necesario para Ñuñoa? Bueno, yo creo que el otro eje necesario, tengo un eje necesario y otro que es, digamos, el eje necesario es que se debe democratizar la comuna en términos de que estos grupos, estas organizaciones que tú mencionabas, Jaime, que se crearon a la luz de la necesidad de cambiar a Chile en Ñuñoa. Muchos grupos de trabajo, mucho entusiasmo porque las cosas se pueden hacer de una manera distinta, deben ser incorporados en la participación de la comuna de Ñuñoa. Hay que democratizar la comuna para que existan los espacios. Ahí los concejales seríamos las personas que podríamos liderar esto, pero es necesario hacer la presión social, la fuerza, cambiar esta dirección municipal que tenemos hoy día con una tendencia neoliberal. Eso hay que cambiar. Y con eso podemos poder democratizar y participar la cantidad enorme de barrios y de organizaciones que existen en la comuna. Deben tener un espacio más decisivo. Deben conocer los presupuestos. Deben participar y se deben votar. Si es necesario un plebiscito, ¿ya? Plebiscitos que permitan hacer cambios, no solamente una mera consulta. ¿Ya? Entonces, ese para mí es el eje principal de esta comuna. Participación de toda la ciudadanía en las propuestas que están haciendo respecto de edificios, respecto de las plazas, porque de repente desaparece una plaza y se construye un edificio. ¿Ya? De repente construimos
para la Ñuñoa y se le da un objetivo distinto al que debería tener. Esas cuestiones no deberían pasar y no pasarían si la comunidad participara. Correcto. O sea, democracia y Y voy a participación. decir, si participara realmente. Y voy a decir una demanda como personal. Yo tuve COVID. Y una de las compañías que tuve fue la Juanita, mi gatita, que estaba todos los días conmigo. Todas las personas hoy día, la mayoría de la gente tiene sus mascotas. Pero el costo de mantener las mascotas, las vacunas, las operaciones, los tratamientos son enormemente costosos. Yo creo que la municipalidad de Ñuñoa debería tener una clínica veterinaria de acceso fácil o gratuita para la gente de Ñuñoa, que la mayoría de las personas no pueden costear todo lo que necesitan, no pueden chipear a sus animales, no pueden esterilizar a los animales que lo necesitan. Una consulta de la farmacia, en una veterinaria particular, puede costar 60.000 pesos. Una operación. Entonces, es una demanda personal. Yo quiero que los ñuñoeños tengamos acceso y sea la primera clínica veterinaria municipal de acceso para todos los residentes. Ok. Mariano, en estos minutos finales, el estallido social, al parecer, dejó una enseñanza que no todo el mundo ha sabido escuchar y ha sabido apreciar en lo concreto. Y hay una... Se corta la transmisión, pero he dado mis 3 ideas principales de la municipalidad, ¿ya? Está como en diferido, del cotidiano que yo conozco por haber vivido tantos años aquí en Ñuñoa. Sí. No, Carlos, disculpa. La tenencia responsable de animales es una ley que salió con el gobierno de la presidenta Bachelet. Y a mí, como seremi, me correspondió implementar la ley Cholito. Implementar ciertas obligaciones de los dueños de las mascotas. Chipearlos, identificarlos, cuidarlos, protegerlos. Y ahí sale una ley que protege a nuestras mascotas y el daño que se hace físico a los animales es sancionado legalmente. Mariano, a ver si podemos retomar ahora. Sí. Quería preguntarte quería que reflexionáramos. ¿Se me corta la transmisión? Sí, Carlos. Porque no lo escucho, ni tengo respuesta. Mariano, respecto... quiero usar el tiempo de todos ustedes. Ok, gracias, Carlos. Respecto del tema, ¿no es cierto?, de las expectativas que tienen las ciudadanas y ciudadanos, ¿no es cierto?, en este tema de cambiar la Constitución. Una de las cosas que nos preocupa es que muchos de esos anhelos no se cumplan, no se reflejen en la Constitución, y que esa expectativa, esa gran expectativa, pueda provocar un estallido mayor. Ocurrió justamente el 2019. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no logramos... y veo las imágenes
paradas. Dejar esa ansiedad de la Sí. ciudadanía. A ver, sobre eso, dos cosas. Primero, que estamos viviendo un proceso constituyente, ¿ya? Y el proceso constituyente es más amplio que el proceso de elección de la convención constitucional. Es un proceso que incluye lo jurídico, pero va más allá de lo jurídico. Es un verdadero proceso cultural, de transformación cultural profunda del país, ¿ya? Y muchas veces no hay que cambiar ninguna norma jurídica, sino que hay que cambiar la forma como se encaran las cosas. Te pongo un ejemplo respecto de esta transformación. El episodio que se vivió con la llamada telefónica de la asesora de prensa de Piñera a la red, ¿ya? Eso fue el pan nuestro de cada día durante los 30 años de la larga transición de esta pseudo democracia. No hubo que cambiar ninguna norma, simplemente bastó que alguien, un directivo con fuerza, con carácter, supiera encarar a un gobierno que estaba haciendo algo indebido. Y de ahí en adelante creo que van a tener muchísimo más cuidado para los políticos tratar de controlar a los medios de comunicación, porque van a estar expuestos a que sean denunciados por estar haciendo algo ilegal. Con eso te quiero ejemplificar que el proceso constituyente es mucho más amplio, y ese proceso, que tiene que ver también con el cambio de símbolos, que tiene que ver con la estatua de Baquedano, con la construcción de nuevos símbolos que nos identifiquen a todos, es un proceso integral, que no está entregado solamente a los que resulten electos en la convención, sino donde todo ciudadano y ciudadana tiene un rol que jugar. Yo concibo que este proceso constituyente durante el periodo de funcionamiento de la convención tiene que ser un proceso de alto protagonismo ciudadano. Nada de esperar a que la convención tome su acuerdo y resuelva a puertas cerradas. Estar permanentemente movilizándose e impulsando aquellos anhelos de fondo de la ciudadanía. Por ejemplo, si queremos un Estado plurinacional, yo lo quiero, un Estado que reconozca a las naciones originarias, habrá que movilizarse por ello. Movilizaciones pacíficas, movilizaciones respetando a todos los demás, pero movilizaciones. Yo creo que hay algunos que dicen que la violencia fue lo que logró cambiar este país. Yo creo que más que la violencia fueron esas demostraciones, esas muchedumbres que tomaron las calles, por ejemplo, el 25 de octubre del año 2019. Eso fueron unos cañonazos para la clase política que le hicieron ver que no podía mantener las cosas como estaban. Esos mismos cañonazos de fuerza ciudadana democrática creo que tienen que dispararse durante la convención, sin necesidad de barricada, de enfrentamiento, ni nada de eso. Movilización ciudadana, pacífica, responsable, pero decidida para influir en las discusiones de la convención, para que la convención efectivamente represente a los intereses de la gente. Eso es lo primero que te diría respecto de estos anhelos de fondo. No hay que permitir que la convención se encierre en sí misma. Entonces, a que cada ciudadano, cada ciudadana se organice con su barrio, con su comunidad, para estar pendiente y salir ahí a responder. Y segundo, lo que te decía anteriormente, puede que quedemos con una constitución de mínimo, y eso no necesariamente va a ser malo, porque eso nos va a abrir la puerta para que en el futuro órgano legislativo tengamos una democracia vibrante, donde con el 50% más uno vamos a poder cambiar las cosas que a la mayoría de este país no le parezcan. Entonces, es un proceso, a mi modo de ver, muy entusiasmante y que da muchas posibilidades. Algunas quedarán en la Constitución, pero el hecho de que no todas las cosas queden en la Constitución no significa que no van a estar. Significa que van a poder ser establecidas en el futuro órgano legislativo por la mayoría del pueblo de Chile posteriormente. Y eso creo que es bueno. Ya, voy a hacer una experiencia tecnológica acá, porque tenemos un duopolio con el doctor Aranda. Entonces, ¿con qué nos quedamos, doctor? No sé qué quiere decir duopolio en términos médicos, ¿ah? No. Mira. Ya, no sé si en términos médicos, pero ya, voy a sacar esta. No, dale nomás, si no hay problema, pero yo quiero decir una cosa. Dime. Respecto de lo que dijo Luis. Primero,
cultural, Creo que ideológico, borraste al equivocado. ¿sí? Y emocional. Estoy por dos lados, por un lado escucho y otro no. No sé si es un problema. No, ¿Ya? no, pero la Ya, gente pero está quiero viendo decir, uno solo, uno solo. ya. Entonces, estoy de acuerdo con Mariano que esto es un cambio más allá de las leyes. Uno. Segundo, que este cambio tiene que ser mínimo. ¿Qué se entiende como mínimo? Ciertas condiciones que permitan que en el futuro no existan leyes o quórums que impidan que podamos modificar ciertos reglamentos que son innecesarios. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, el royalty no es necesario que esté en la Constitución. ¿Ya? Basta con que se permita que eso pueda ocurrir. ¿Ya? En salud, también hay algunas cosas que tal vez bastaría con decir que se permita que el sistema de salud público pueda construir hospitales, pueda tener instancias, pueda hacer procedimientos, pueda hacer una serie de cosas y que sea eso permitido por la Constitución, cuestión que hoy día no es permitido porque la Constitución dice que aquellas cosas que pueden hacer los privados, los públicos no las deben hacer. Y en salud eso es inaceptable. Es una cuestión. Ahora, cambio de salud específicamente respecto a ISAPRE y otros se podrá hacer por leyes. Así que en ese sentido también ese es el criterio que tienen los mínimos y yo lo comparto. ¿Ya? Pero el problema que yo veo aquí es que no aceptan esos mínimos y aquí yo, Mariano, digo que sean 2/3, 1/3 para hacer los mínimos puede ser un problema. Puede ser un problema porque 2/3 pueden querer que haya estos mínimos y otros no lo van a aceptar. Y en ese sentido sí comparto contigo y con todo de que la presión social sana, en lo posible, ¿ya? Con la mínima violencia posible. Va a ser indispensable para avanzar en ese sentido. Así que yo lo veo con optimismo, pero no debemos de movilizar las organizaciones para que podamos presionar suficiente para que esos cambios mínimos sean realmente factibles y sean importantes, sean cambios mínimos, que no haya que hacer quórum para algunas cosas básicas, ¿ya? Que no haya que usar el Tribunal Constitucional para cuestiones que son absurdas, que hoy día el Tribunal Constitucional dice que el derecho de conciencia es de las instituciones y no de las personas. Una cuestión absurda en todo el mundo. Eso quería decir sobre lo que nos espera hoy día y lo veo con mucha esperanza. Mariano, en este minuto, por favor, les pido ser lo más breve posible. Hay tres instituciones que han estado, además de las tradicionales, muy desprestigiados. Uno, justamente el Tribunal Constitucional, el Banco Central y el INE. ¿Cuál es tu visión? ¿Debieran estar o reformadas o no estar en la próxima Constitución? Yo creo que no necesariamente deben estar. Bueno, de partida respecto al Tribunal Constitucional tengo una idea clara y creo que debe dejar de existir. Creo que las labores del Tribunal Constitucional deben ser asumidas por la Corte Suprema, como ocurría tradicionalmente antes de que el establecimiento del Tribunal Constitucional, una Corte Suprema, si es necesaria, ampliada, pero que creo que da muchas más garantías, aunque también hay que hacer cambios ahí, pero creo que da muchas más garantías que una instancia como el Tribunal Constitucional, particularmente como el que ha existido hasta ahora, que en el fondo es un vil cuoteo político, digamos. Entonces, Tribunal Constitucional no, Corte Suprema para el control de constitucionalidad de la ley. Como además es posible que sea una ley de mínimos, creo que no va a requerir una tremenda complejidad. Respecto al Banco Central, sí creo que tiene que haber un Banco Central, digamos, un organismo emisor, qué sé yo, que maneje las variables de la política monetaria. Yo creo que debe estar a nivel legal. No creo que sea necesario que esté consagrado en la Constitución. Respecto del INE, bueno, el INE evidentemente debe ser una institución que dé garantías de que su trabajo es fidedigno y sin duda a nivel legal para poder hacerle todas las modificaciones que sean necesarias cuando sea necesario. Sí, pero de alguna manera el manejo estadístico ha sido bastante político, digamos, en el caso del INE, ha ido jugando la cifra a favor, ¿no es cierto?, de mantener cierto nivel de información al respecto. Ya, ahora en este minuto final, doctor Aranda, ¿por qué las ñuñoínas y ñuñoínos deben marcar una rayita en el papel, ¿no es cierto?, ojalá lleven lápiz, ¿ya?, por el doctor Carlos Aranda
YW363. ¿Por qué? Yo creo que debe serlo porque tengo la experiencia y los conocimientos por haber sido CEREMI, por ser un médico salubrista de tantos años, por conocer cómo ocurre el sistema de salud, por conocer cómo es el sistema ambiental, cómo mejorarlo no solamente con ideas macro, sino en lo micro. Ya mencioné algunos detalles. Yo creo que tengo la capacidad, además, la fuerza política y la fuerza, como dije, de líder para, a pesar de limitaciones que pueda tener el Consejo Municipal, influir para que estos cambios se producen. Y en eso comparto lo que han dicho las organizaciones comunales de Ñuñoa. Así que yo tengo la fuerza, la voluntad de hacerlo y espero que poder influir de esa manera con esta experiencia que tengo. Gracias. Mariano, mira, la cantidad de listas es impresionante. No sé si vamos a lograr, y en eso coincido con el doctor Aranda, si vamos a lograr un porcentaje importante de 2/3 para poder aprobar cada una de las mociones que se planteen. ¿Hay, a tu juicio, luz al final del túnel? Sí, porque no se necesitan 2/3, se necesita 1/3. Se necesita para poner término a las instituciones fundamentales del neoliberalismo. Para abrir paso a la democracia no se necesitan 2/3, se necesita solamente 1/3. 1/3 que le diga que no a la continuidad de las instituciones del pinochetismo que van a querer, por supuesto, algunos reproducir. Doña Marcela Cubillo ya tiene redactado, digamos, un articulado que es prácticamente la reproducción de la Constitución actual. Cuando ella lo pretenda levantar, basta que haya 1/3 que le diga que no. Y con ese tercio convencido vamos a poder terminar con esas instituciones del neoliberalismo y abrir paso en un segundo momento a la construcción. Yo distingo dos momentos. Para mí el momento constituyente, el momento del funcionamiento de la convención, es fundamentalmente un momento de destituir al neoliberalismo. Y la construcción de la alternativa vendrá después, en el futuro órgano legislativo que se tiene que resolver en la convención. Bueno, va a ser clave la forma en que se van a ir aprobando o no aprobando cada una de las mociones y articulaciones. Ciertamente que no todo va a estar en la estructura de la Constitución. Habrán muchos de los elementos de las necesidades ciudadanas en leyes, claramente. Todo no va a estar. Ojalá que sea lo más representativa de lo que han sido estas demandas sociales que han sido por más de 30 años, claramente, por más de 30 años, ¿no es cierto? Dado que en 1980 no participamos en la estructura, en la definición de la Constitución. Yo quiero agradecerle a ambos, nos faltó tiempo para haber tocado otros temas también relevantes, les deseo mucho éxito a cada uno de ustedes. Y ojalá que la participación, en caso de que ustedes sean elegidos, porque además nosotros hemos hecho intencionalmente en estos 38 conversatorios con candidatos y candidatas, haciendo un llamado también a los ciudadanos y ciudadanas, de que en caso de que sean elegidos, nosotros vamos a estar ahí encima. Y cuando digo nosotros, vamos a estar como plataforma y como ciudadanas y ciudadanos, para cobrarles la pega, ¿ya? No vaya a ser cosa que nos pase como otros caballeros que van de vez en cuando al Congreso a trabajar. Entonces, aquí les vamos a cobrar la palabra en caso que sean elegidos. Les deseamos mucha suerte, Luis Mariano y Carlos, ¿eh? Mucho éxito. Y nosotros nos encontramos el próximo martes a las 20 horas en otro eje sindical constituyente. Estamos a una semana de las elecciones. Lo más importante es que usted lleve su lápiz y que marque las preferencias que estime conveniente, en convicción, bien informado y convencido de que serán las mejores candidatas y candidatos para representar el cargo de concejal, de alcalde, de constituyente y de gobernadores. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches.